El Consejo de Seguridad de la ONU empieza este mes a examinar las candidaturas para suceder en la Secretaría General al surcoreano Ban Ki-moon. Una de las últimas candidaturas en presentarse ha sido la de la economista y analista costarricense Cristiana Figueres, candidatura con la que ha conseguido la perfecta paridad de género. Ahora son 6 los hombres y 6 las mujeres los aspirantes a la Secretaría General de la ONU. Y precisamente para hablarnos de esta candidatura y de su intenso trabajo para hacer frente al cambio climático, Cristiana Figueres ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, señora Figueres. Pues muchas gracias por la invitación, Jordi. Es un placer tenerla aquí entre nosotros. Permítame que explique antes que nada que ha nacido en San José de Costa Rica en 1957 y que es hija... 56, no me quites un año. Tengo mucho orgullo de estar cumpliendo 60 este año. No me quites el orgullo, por favor. Intentábamos rejuvenecerla un poco. Y que es sobre todo hija de José Figueres, quien fuera presidente de Costa Rica en 3 ocasiones. Ser hija de un hombre político no ha debido ser nada fácil, ¿no? ¿Cómo fue la infancia de Cristiana Figueres? Bueno, pues fue una infancia, por supuesto, con altos y bajos, la verdad, como la de muchas otras personas. Yo creo que una de las grandes ventajas de haber nacido en una familia de una devoción política tan profunda como la de ambos de mis padres es que nos dieron como leche materna la dedicación al servicio público. Y eso lo llevamos muy adentro en la sangre, todos los hermanos. Y me parece que ha sido un gran legado que nos han dejado nuestros padres y que todos intentamos practicar en diferentes maneras. Realizó estudios de economía, pero también de antropología, ¿no? ¿Qué le interesaba en la antropología? De la antropología siempre me interesó cómo se promueve el cambio con profundo respeto hacia las personas que están haciendo ese cambio. Entonces, tanto el respeto por lo que es como el movimiento hacia lo que puede ser y ese balance entre las dos cosas siempre me interesaba muchísimo de la antropología. Seguramente le ha ayudado en sus negociaciones con los políticos, ¿no? Sí, por supuesto. Cristiana, hasta hace unas semanas ocupaba el cargo de secretaria ejecutiva de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, cargo que ocupaba ya desde 2010, pero su implicación en el terreno de la ecología viene de largo, ¿no? Es cierto que una pequeña rana propia Costa Rica le hizo interesarse por la ecología. Pues sí, por la naturaleza, quizá más generalmente. Cuando yo estaba aún muy joven, yo acompañé a mis padres a todos los rincones de Costa Rica, por supuesto. Y una de las cosas que me impactó muchísimo cuando estaba niña era precisamente esta ranita dorada, que era una especie que solo se daba en ese momento en uno de los parques de Costa Rica, en Monteverde. Y yo pude apreciar esta ranita cuando estaba niña. Cuando mis niñas tenían la misma edad que tuve yo cuando las vio, pues ya esa ranita se había desaparecido. O sea, yo fui testigo de la desaparición de una especie. Y el darme cuenta de eso, pues me impactó muchísimo, porque yo dije, bueno, si yo a la edad que tenía a escasos 30 años, había sido testigo de desaparición de una especie, yo personalmente, pues me impactó mucho que yo estaba entregándole a mis hijas un planeta disminuido comparado al planeta que me habían entregado mis padres. Y esa responsabilidad de más bien seguir mejorando el planeta en vez de permitir que se dañara fue algo que me marcó muy profundamente. A principios de los 80, Cristiana Figueres va a ser ministra consejera de la Embajada de Costa Rica en Bonn, en Alemania. Fue allí donde la ecología se hizo algo concreto. Los verdes, Die Grüne, en Alemania quizás es el partido ecologista más antiguo del mundo. Sí, me tocó servirle a Costa Rica en el servicio diplomático en Bonn, cuando Bonn era la capital. Luego regresé a Bonn, ahora recientemente sin ser capital, pero sí me tocó durante la época que era capital. Y me tocó una etapa muy interesante de la relación entre Costa Rica y Alemania, porque era una etapa en que se marcaba la cooperación técnica, la cooperación financiera, tanto reembolsable como no reembolsable,
responsable entre los dos países. Y siempre me llamó mucho la atención cómo Alemania tenía interés, tanto por supuesto de ayudarle a Costa Rica en temas de infraestructura, pero sobre todo de ayudarle a Costa Rica en todo lo que era su inversión en la infraestructura suave, digamos, en la infraestructura social y ecológica de Costa Rica. Fue tan intensa su acción que fue condecorada por el gobierno alemán. Así es, sí, tuve el gran honor de recibir eso por parte de Alemania. Cristiana Figueres, en diciembre del año pasado se firmaba aquí en París un importante acuerdo sobre cambio climático. Usted estuvo en el corazón de la negociación. Fue, imagino, un momento de felicidad para usted, ¿no? La firma. Sí, la adopción de ese acuerdo acá en París, pues por supuesto que es un legado del gobierno de Francia, es un legado de Naciones Unidas para la humanidad. La verdad es que cuando yo acepté el reto de tomar las negociaciones de cambio climático en el año 2010, después de la fallida negociación de Copenhague, en donde nadie creía que fuera posible en ningún momento un acuerdo global, pero que a lo largo de 6 años logramos cambiar el entorno político y ciertamente la manera de construir un acuerdo. Y fueron 6 años de trabajo, de mucha paciencia, con la cual no nací. Yo nací impaciente, pero ese trabajo me enseñó la paciencia y fue un momento, la verdad, de regocijo y de celebración del mundo entero. ¿Cómo logró que los estados aceptasen conjugar el crecimiento nacional con el interés global? Pues ese precisamente, yo creo que hubo muchos factores que dieron en el éxito de París, pero fundamentalmente fue el trabajo a lo largo de 6 años de ir trabajando individualmente con cada uno de los 195 países que luego unánimemente adoptaron el acuerdo para que cada uno fuera descubriendo cómo el hacerle frente al cambio climático podría beneficiarlo nacionalmente. Y eso no es una fórmula que se puede simplemente imponer de un país al otro, porque cómo se beneficia depende mucho de sus circunstancias nacionales, de los recursos naturales que tiene, del momento en que están en su desarrollo económico. Entonces hubo que ir buscando cada vez a dónde estaba ese mutuo beneficio para poderlo hacer para 195 países, pues no es de sorprenderse que nos tardamos 6 años. Quizás el aumento de las catástrofes naturales, la crecida del nivel del mar, también hayan influido en... Por supuesto, ese fue otro de los factores, digamos, del lado negativo, ¿verdad? Porque hubo factores positivos y negativos, pero del lado negativo fue el hecho de que ninguno de esos 195 países durante esos 6 años estuvo completamente exento de los impactos negativos. Entonces, por un lado, cada uno se iba dando cuenta de que esto no es un fenómeno inventado, de que no es ideología, sino que es una realidad que todos los países están sufriendo diferenciadamente, nuevamente, por un lado, pero por otro lado, que esa crisis, como dice el gran dicho chino, en cada crisis hay el potencial de una oportunidad. Entonces, el darse cuenta, por un lado, que estaban siendo víctimas ya de los efectos de cambio climático, pero de otro lado, que podían utilizar eso como para poder modernizar su industria, modernizar su transporte, modernizar su generación eléctrica, pues fue también el balance de los dos factores. Hablando de industria, quizás el mundo de las empresas se dio cuenta de que el cambio climático le costaba caro. Por supuesto, le cuesta muy caro a las industrias porque están sufriendo, por un lado, el impacto negativo sobre su infraestructura, ¿verdad? Por supuesto, con algunos de los impactos naturales, pero también las industrias se dieron cuenta que aquí no teníamos más que caminar hacia una sociedad que es más baja en emisiones y que si quieren seguir manteniéndose competitivos en la economía del futuro, tenían que renovar sus operaciones y convertirse en industrias bajas en carbono. Eso no quiere decir que cada industria tuvo ese esclarecimiento, ¿verdad? Pero sí tuvimos por lo menos un número crítico de industrias que lo entendieron y que apoyaron el esfuerzo tan increíble de los gobiernos, que fue también otro factor de éxito, que aquí no teníamos una confrontación de industrias contra los gobiernos, sino más bien todos
lo contrario, de una gran cantidad de industrias y de inversionistas y de sector civil que estaban apoyando los esfuerzos de los gobiernos. Cristina Figueras, ¿cómo se siente uno cuando una prestigiosa revista como National Geographic en 2001 la nombra héroe del planeta? Pues sí, fue una gran sorpresa, pero sí debo decir que tengo varios amigos que me preguntaron, bueno, vos y todos los otros monitos aparecieron en el National Geographic. Hay que siempre mantener el sentido del humor. Cristina, volviendo a su candidatura a la Secretaría General de la ONU, visto el estado en el que estamos dejando el planeta, es coherente que la ONU elija a alguien como usted con una gran experiencia en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Pues sigue siendo, por supuesto, una de las grandes tareas de Naciones Unidas el acelerar la implementación del Acuerdo de París sobre cambio climático, pero recordemos que no es la única tarea, que el Consejo de Seguridad tiene en su seno la gran responsabilidad de resolver conflictos pacíficamente y que en momentos de tantos conflictos regionales y sobre todo de terrorismo como lo sufrió el gobierno y el pueblo de Francia nuevamente ahora hace unos cuantos días, pues eso es uno de los grandes retos de Naciones Unidas. En una reciente presentación en Canadá de su candidatura, defendía que las bases para poder controlar el cambio climático son el optimismo y la tecnología. ¿A partir de ahí se puede esperar todo? No, yo creo que eso sería simplificarlo, pero sí son factores que ayudan. Y Porque me hasta ahora el parece... pesimismo imperaba en las negociaciones. Sí, ¿no? Y eso, sí hay una marca, digamos que yo puedo sí decir que fue una marca personal y una dedicación personal mía, fue inyectarle optimismo a ese proceso porque yo nunca he visto ningún éxito que empiece con pesimismo. Simplemente si empezás con pesimismo, pues no avanzas. Entonces, eso es importante. Pero también como apuntas las tecnologías, eso también nos ayudó porque el precio de las tecnologías de energía renovable, que son mucho de la solución del cambio climático, bajaron en su costo un 80% desde el año 2009. Entonces, la verdad es que se conjugaron muchísimos factores, yo digo, se alinearon muchas estrellas para poder llegar al Acuerdo de París. El cambio climático, Cristiana, no solo es el aumento de las temperaturas, el nivel de las aguas, significa refugiados, hambrunas, sequías, guerras, violencia. ¿Los estados son conscientes de todo eso? Yo creo que la relación entre todos esos fenómenos que estamos sufriendo se están empezando a ver. La verdad es que hoy tenemos 65 millones de personas desplazadas en el mundo, algunos internamente dentro de sus fronteras, otros afuera, como lo hemos visto, la presión sobre Turquía y sobre Europa hoy en día, y esos 65 millones fácilmente se podrían duplicar o triplicar en los próximos 20 o 25 años si no le hacemos frente al cambio climático de una manera que sea efectiva y que tenga efectos, porque uno puede entender que las grandes áreas de África, por ejemplo, que ya son terrenos degradados, en donde todavía hay poblaciones de millones de personas que buscan sobrevivir ahí, si llegan al punto en que ya no pueden sobrevivir, pues tendrán que migrar. Y por supuesto que eso va a poner una presión todavía más grande sobre este continente. De ahí que uno de los factores que me llevan a optar por la Secretaría de las Naciones Unidas es precisamente para poder balancear todos los factores preventivos de más conflictos y de más migración con los factores de más urgencia donde hay que solucionar. Además, Costa Rica es un ejemplo a seguir, ¿no? En el terreno ecológico, la naturaleza es exuberante. Creo que hay un 6% de la biodiversidad mundial solamente ahí. Pues que gracias por regalarnos un 1%, porque yo siempre he leído que 5%, pero si nos regalás un 1% más, no nos enojamos. Contaron la ranita dorada. Sí, que ya no existe. ¿Cuál es la realidad ecológica? Pues sí, la verdad es que Costa Rica tiene muchas décadas de estar invirtiendo en nuestras redes sociales, en nuestra biodiversidad, porque nos dimos cuenta desde finales de los años 40, cuando ya abolimos el ejército, nos dimos cuenta que era mejor invertir en todas las áreas de paz a largo plazo que en unas fuerzas armadas que de todas maneras
podían ser volcadas por cualquier otra Fuerza Armada más grande. Entonces decidimos hacer una reprogramación, si se quiere, de los recursos y de los esfuerzos del Estado. Y hoy por hoy es uno de los grandes orgullos de Costa Rica, precisamente, y de todos los ticos, que no tenemos ejército y que le hemos invertido a todas las áreas tan positivas y tan preventivas y para nosotros tan constructivas. Ya para terminar, ¿cuáles son los desafíos más importantes para una futura secretaria general de la ONU? Me parece que la resolución de conflictos, que tenemos ahora 16 misiones de paz en todo el mundo, más que en cualquier otro momento de la historia, y que ya ahora estos conflictos son conflictos que no se resuelven en un periodo corto, sino que tenemos algunos conflictos que ya llevan 20 años, 30 años, bueno, en el caso de Israel y Palestina, más de 50 años. Entonces, en promedio tenemos unos conflictos de 17 años. Ya eso quiere decir que no son simplemente conflictos de paz y de seguridad, sino que son retos de desarrollo. Entonces, ver la relación entre conflictos y desarrollo, y ahora en los últimos 10 o 20 años a eso le agregamos el impacto del terrorismo, pues ahí tenemos un nexo bastante complicado en donde todos esos factores están relacionados y hay que entender la relación entre sí, aunque a la vez hay que desgranarlos y atacar cada uno en sí. ¿Se siente favorita en esta elección? Ha habido una encuesta entre el público ahí en Nueva York y están en cabeza de los sondeos. Pues sí, la verdad es que la candidatura tiene solamente unos cuantos días. La lanzamos el 7 de julio. Llevamos, 13 días, hoy es 20, ¿no? Ya se me olvida qué día de la semana estamos. Pero sí, estoy agradecida con la respuesta que ha habido por parte de gobiernos, de sociedad civil y de muchos otros sectores, una respuesta muy positiva, aunque recordemos que la decisión está en manos del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. En fin, pues muchísimas gracias, Cristiana Figueres, por haber estado aquí con Gracias, nosotros. Jordi, muchas gracias por la oportunidad. Y si quiere volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, porque hoy podemos hacerlo, lo pueden hacer en nuestra página web RFI en español o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Y permíteme saludar también a Pierre Jaffanjon, que está detrás de los cristales, cuidando que todo salga bien, muy bien, en el terreno del sonido y de la imagen. Y de la imagen. Gracias de nuevo y mucho éxito en su candidatura. Muchas gracias.